Historia comienza en la vecindad, una noche oscura y lluviosa. Los personajes están reunidos en el patio, asustados por una leyenda que circula entre ellos. El Chavo. ¿Han escuchado la leyenda del espíritu chocarrero? Dicen que aparece en noches como esta para asustar a todos los vecinos. Don Ramón, riendo nerviosamente, va, esos son solo cuentos para dar miedo. Los espíritus no existen. La Chilindrina, mirando asustada hacia el rincón oscuro, ¿estás segura, papá? Dicen que el espíritu chocarrero se lleva a las personas que no dejan de reírse. Doña Florinda, preocupada, ¿qué tonterías estás diciendo, Chilindrina? No permitiré que mi hijo esté en peligro por estas supercherías. Profesor Girafales, intentando calmar a todos, no debemos preocuparnos por eso, queridos vecinos. Si hay algo ahí afuera, probablemente sea solo un vecino travieso disfrazado. Kiko, con arrogancia, yo no tengo miedo de nada ni de nadie. Si ese espíritu chocarrero se atreve a aparecer, yo le daré una lección. Los vecinos continúan hablando nerviosamente cuando de repente, escuchan una risa extraña y escalofriante desde el fondo del patio. Risa del espíritu chocarrero. Risa siniestra, ja, 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 ja. El grupo se sobresalta y se miran entre sí. El Chavo, asustado, ¿escucharon eso? Don Ramón, tratando de mantener la calma, seguro es solo un chiste de Kiko, ¿verdad, Kiko? Kiko, yo no fui. La Chilindrina, aferrándose a Don Ramón, papá, creo que sí es el espíritu chocarrero. De repente, se enciende una luz tenue en el rincón oscuro del patio, y aparece una figura misteriosa con una capa y una máscara grotesca. Ja, ja, ja. Les dije que no podían escapar de mis bromas macabras. El Chavo, espíritu chocarrero. Corran. Profesor Girafales, jadeando, esto no puede ser real. Es imposible. Doña Florinda, necesitamos encontrar una manera de detenerlo. El grupo se reúne en el patio nuevamente, agotados y temerosos. El Chavo, tenemos que enfrentarlo. Siempre hay una explicación lógica para estas cosas. Don Ramón, tienes razón, Chavo. Vamos a descubrir quién está detrás de esa máscara. Con valentía, el grupo decide planear una estrategia para atrapar al espíritu chocarrero. Después de algunas investigaciones, descubren que era el señor Barriga disfrazado, queriendo jugar una broma a los vecinos. Finalmente, logran calmar los ánimos y comprender que no había espíritus reales. El Chavo, lo sabía. No hay nada sobrenatural aquí. Profesor Girafales, riendo, así es, jóvenes. Pero recuerden, el miedo puede ser una cosa poderosa, así que tratemos de no asustarnos entre nosotros. Kiko, lo siento por haber sido tan valiente al principio. La Chilindrina, valiente, tú. Parecías un fantasma asustado. El Chavo, pero, ¿por qué hizo todo esto, señor Barriga? Señor Barriga, quitándose la máscara, lo siento, chicos. Solo quería hacerles una broma para aligerar el ambiente en la vecindad. No pensé que se asustarían tanto. Doña Florinda, molesta, una broma de muy mal gusto, señor Barriga. Señor Barriga, apenado, tienen toda la razón. Lamento haberlos asustado tanto. ¿Me perdonan? Los vecinos, después de pensarlo un momento, deciden perdonar al señor Barriga, quien se disculpa sinceramente. Profesor Girafales, sonriendo, está bien, pero la próxima vez, por favor, piensa 2 veces antes de hacer una broma así. Señor Barriga, asintiendo, lo tendré en cuenta. Gracias por ser tan comprensivos. El ambiente se vuelve más relajado y, finalmente, todos se reúnen nuevamente en el patio. El Chavo, riéndose, bueno, al menos ahora sabemos que no hay espíritus chocarreros por aquí. La Chilindrina, bromeando, a menos que el señor Barriga decida disfrazarse de nuevo. Han pasado unos meses desde la última vez que los vecinos se enfrentaron al espíritu chocarrero. La vecindad ha vuelto a la normalidad y todos han olvidado aquella noche de miedo. Sin embargo, una nueva leyenda comienza a rondar entre ellos. La Chilindrina, dicen que el espíritu chocarrero ha vuelto. Lo escuché de un vecino que vive en la otra cuadra. Kiko, no me hagas reír, Chilindrina. Ya sabemos que la última vez todo fue una broma pesada del señor Barriga. Profesor Girafales,
Es cierto, pero las leyendas a veces persisten y se convierten en parte de la cultura popular. El Chavo. ¿Y qué dice la leyenda que hará el espíritu chocarrero esta vez? La Chilindrina. Dicen que vendrá a castigarnos por no haberle creído la última vez. Doña Florinda. Pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Don Ramón. Tranquilos, seguro es solo otra broma de mal gusto. No hay que preocuparse por eso. La noche cae nuevamente sobre la vecindad, y los vecinos se reúnen en el patio para disfrutar de una agradable cena. Profesor Girafales. Vamos, olvidemos estas tonterías y disfrutemos de una buena velada juntos. La noche transcurre con risas y buen humor, pero conforme avanzan las horas, una extraña sensación de inquietud comienza a invadir el ambiente. El Chavo. Mirando a su alrededor, ¿alguien más siente eso? La Chilindrina. Temerosa, sí, parece como si alguien nos estuviera observando. Kiko. Burlándose, seguro es el espíritu chocarrero viniendo a hacernos reír de nuevo. Sin embargo, la risa de Kiko se desvanece cuando, de repente, una ráfaga de viento frío recorre el patio, apagando las velas y sumiendo todo en la oscuridad. Doña Florinda. Esto no es normal. De repente, se enciende una luz tenue en el rincón oscuro del patio, y aparece una figura misteriosa con una capa y una máscara grotesca, la misma del espíritu chocarrero de la última vez. Ja, ja, ja. Veo que no aprendieron la lección la última vez. El Chavo. No puede ser. ¿Quién eres realmente? Figura misteriosa. Soy el espíritu chocarrero, y esta vez no escaparán de mi presencia. Profesor Girafales. Escucha, amigo, entendemos que te gusta hacer bromas, pero esto ya es suficiente. No queremos problemas. Vuestros temores alimentan mi existencia. Y esta vez, no solo me burlaré de ustedes, sino que llevaré mi venganza más allá. La figura se mueve rápidamente hacia los vecinos, haciendo que todos retrocedan asustados. En medio del caos, el espíritu chocarrero atrapa al señor Barriga, quien estaba cerca del rincón oscuro. Señor Barriga, gritando alto. Ya entendimos. No queremos más bromas. Figura misteriosa, con una risa malévola. Demasiado tarde, querido Barriga. Esta vez, tu broma se volverá en tu contra. El espíritu chocarrero desaparece en la oscuridad, llevándose al señor Barriga consigo, y dejando a todos los vecinos paralizados por el miedo. El Chavo. ¿Qué hacemos ahora? Doña Florinda. Debemos unirnos y encontrar una manera de detener al espíritu chocarrero y rescatar al señor Barriga. Con valentía, los vecinos deciden formar un equipo para enfrentar al misterioso enemigo y rescatar a su amigo. Comienzan a investigar la leyenda, buscando pistas y soluciones. Profesor Girafales. Analizando, según la leyenda, el espíritu chocarrero solo puede ser detenido si alguien lo hace reír con una broma más poderosa. La Chilindrina. Entonces hagamos una broma tan buena que lo haga reír a carcajadas. Con ingenio y trabajo en equipo, los vecinos idean una broma elaborada y divertida para enfrentar al espíritu chocarrero. Deciden esperar la siguiente noche, cuando el misterioso ser regrese. La noche siguiente, el espíritu chocarrero aparece nuevamente en la vecindad, listo para sembrar el terror. Espíritu chocarrero. Con burla ha llegado el momento de que paguen por su incredulidad. En ese momento, los vecinos ejecutan su plan y comienzan a contar la broma más hilarante que jamás se haya visto en la vecindad. Cada uno de ellos contribuye con su gracia y ocurrencia, y pronto el espíritu chocarrero no puede contener la risa. Espíritu chocarrero. Ja, 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 ja. Es suficiente. No puedo más. Con el espíritu chocarrero derrotado por la risa, la máscara cae al suelo, revelando a su portador, quien resulta ser un vecino molesto y envidioso que buscaba venganza contra los demás. Vecino molesto. Lamento mucho lo que hice. Solo quería llamar la atención y ser parte de su grupo. Profesor Girafales. Entendemos tu deseo de pertenecer, pero hay mejores maneras de hacerlo. Las bromas pesadas solo generan problemas. El grupo acepta las disculpas del vecino molesto, y juntos deciden perdonarlo. El Chavo. Todo está bien ahora. Pero, ¿qué haremos con el espíritu chocarrero? La Chilindrina. Podríamos invitarlo a vivir aquí. Siempre es bueno tener a alguien que nos haga reír.
Wow, los espíritus chocarreros dio escalofrío, no sabía que existía. El episodio 24 comenzó, llamándose, Crucifixión de Godines.